Como ya comentamos anteriormente, es debido a la gran afluencia de personas y la longevidad del transporte mismo, lo que causa que se generen historias curiosas, extrañas y bizarras, pero es en esta última capa del iceberg, en la cual nos adentramos en el lado más oscuro, tanto como sombrío de este sistema de transporte. Así que de una vez advierto que el video estará fuerte, así que si eres una persona sensible te recomiendo abandonar este video, pero puedes echarle un vistazo al resto de videos del canal que están más de chill. Y en caso de que hayas decidido quedarte, pues seas bienvenido a embarcarnos juntos en este viaje lleno de historias trágicas y sucesos paranormales. El metro ciertamente ha abierto heridas en innumerables personas, con la consecuencia de actos impropios de los encargados de la propiedad pública del transporte del metro, con responsables los cuales no han pagado sus deudas ante la ley como afectados. Después de un año en el que el tiempo ha avanzado y la sangre, el dolor, así como las secuencias de este acontecimiento no se han logrado arreglar en el más insignificante sentido. En un 3 de mayo del año 2021, en la Ciudad de México, entre las estaciones Olivo y Tezonco de la línea recientemente inaugurada del metro, la línea 12, en un trayecto que se compararía a cualquier otro, repentinamente un sonido como un movimiento brusco acabaría con vidas, así como también generaría heridas de gravedad en otros, con 26 muertos en aquel suceso. En simultáneo a decenas de personas malheridas después de un colapso que golpearía a los clientes del metro, así como a la propia unidad después de que la estructura se desplomara repentinamente, con rumores como palabras que antes culpaban al gobierno por desviar los fondos del lugar, en lugar de centrarse en elaborar adecuadamente tal segmento del metro, así como también con conclusiones tempranas que afirmaban que se avecinaba una tragedia. Todo lo que debía salir mal sucedió, con un metro colapsando, concreto como parte de la construcción cayendo sobre vehículos que permanecían en la cercanía, e incluso un módulo de transporte de pasajeros de microbús siendo impactado por los restos que chocaban con un fuerte sonido que silenciaba vidas y dejaba en riesgo a muchas otras por la falta de responsabilidad como cautela por parte de los involucrados en su creación. Hasta el momento se menciona que después del suceso la línea 12 está llena de una aura poco agradable, dado que esas muertes marcaron fin a la vida de personas inocentes que sin más dejaron este mundo por otras personas que no tenían el menor interés en la seguridad pública ni en la vida de otros, daños que hasta la fecha no han sido arreglados y no se ha cometido justicia por los familiares de los ya fallecidos ni por aquellos perjudicados por el suceso. El metro logra reunir a todo tipo de personas y características. Lamentablemente, eso incluye a gente con no tan buenas intenciones. Actualmente hay más de 43 investigaciones abiertas sobre casos de secuestro, aunque probablemente sean más. Pero lamentablemente no todos son denunciados o son ignorados por la autoridad. Las principales víctimas de estos actos son niños, jóvenes, pero sobre todo mujeres de todas las edades. A continuación narraré textualmente algunos casos de testimonios de mujeres que estuvieron a punto de ser raptadas dentro de las instalaciones del metro, para así conocer el modus operandi de estos criminales. Caso 1. Justo al filo de las escaleras me detengo a acomodar mis cosas, y fue cuando sentí detrás de mí a dos personas. Cuando me levanto veo a otras dos al lado mío. Una era mujer. Empiezo a ver que se cierran, como dicen, me hicieron bolita. El de atrás le dice a otro: mira, por esta sí nos dan 20, cámara, llévatela. Caso 2. Generalmente paso por aquí todas las mañanas para tomar el metro. Había dos chicos afuera de un carro blanco. Cuando yo iba pasando se volvieron a ver, se hicieron señas, se pegaron los codos y eso me alertó. Cuando me di cuenta que se abalanzaron hacia mí, me eché para atrás y corrí. Caso 3. Me jala hacia un coche donde lo estaban esperando otras personas más jóvenes que él. Lo que hice fue tirarme hacia el suelo y ponerme un poco más dura para que no pudieran jalarme. Como pudieron ver, lamentablemente las mujeres siempre son el principal foco de violencia en el país, sin importar su edad o el lugar en el que se encuentren, ni siquiera si es un lugar público y seguro como se supone debería ser el metro.
pues al parecer la seguridad del STC no es suficiente para evitar este tipo de personas que hacen cualquier cosa con tal de ganar unos pesos. Probablemente un porcentaje del público del canal esté relacionado con el término de los media, y para los que no, en términos sencillos como resumidos, la los media comprende el material el cual ha resultado perdido de algún modo, o que por alguna condición, como serie de aspectos, el material no esté al acceso del público para su compra, venta, visualización, difusión, entre otros usos del material. En caso de que los dueños del material cuenten con aquel material, pero estén forzados a mantenerlo bajo su protección para impedir que salga a la luz, o también la los media se aplica a materiales los cuales no se han conservado de forma correcta y que de alguna forma llegaron a la luz del público, pero después se han destruido sin dejar rastro de su existencia. En este caso, el material perdido del que se ha publicado anécdotas de los usuarios los cuales aún mantienen registros en su memoria de la existencia de este, se trata de un video el cual se publicó en una época temprana de YouTube, donde este video en cuestión representa un material sumamente gráfico, el cual logró evadir las medidas de YouTube, así como también este logró conservarse visible en YouTube a lo largo de múltiples años, hasta que las denuncias por cuenta de los individuos consumidores de la app terminaron por conseguir que se eliminara. Pero el mismo es tan controversial, ya que se ha descrito que este mostraba escenas grotescas, las cuales tuvieron lugar obviamente en el metro, y son exhibiciones desde mutilaciones, muertes, accidentes, así como escenas de cuerpos sin vida a lo largo del curso del video, lo cual ha llenado de misterio este material, ya que no se ha recuperado un solo fragmento del mismo, más allá de una captura la cual valida su veracidad, así como los testimonios de ciertos usuarios que aún recuerdan tal video. El 18 de septiembre de 2009, el reloj de Metro Valderas, en el periodo del día que pertenecía a las 17:14 horas de aquel día, esa misma tarde, ocurriría un hecho que cambiaría la historia del metro. Un hombre desquiciado y dos personas valientes que se esforzaban por parar la crítica situación, que se empeoraba de manera sumamente profunda con cada segundo que avanzaba en el reloj, siendo cada segundo vital para desatar acciones que marcarían de por vida la memoria de todos. Pues ese mismo día, un hombre llamado Luis Felipe Hernández Castillo, en su retorcida mente, pensaba que marcaba un cambio en la controversial forma de controlar al país por esos años, como la corrupción, los actos violentos que ocurrían en el país, haciendo inicialmente unos cuantos trazos con un marcador en una de las paredes de la estación, siendo esto vandalismo en contra de la propia estructura del metro, al marcar las palabras que quería expresar contra el gobierno, justificándose como si un guerrero de la justicia se tratase, tal como uno de los múltiples individuos que se han decidido rebelarse contra el sistema. Aún así, este no sería una figura admirable ni nada digno de respeto, pues este mismo día haría muestra de ideas desalmadas como de una gran clara inestabilidad mental, la cual le hacía incapaz de procesar correctamente las consecuencias de sus actos, al solo dejarse llevar por las voces y pensamientos que invadían su mente para impulsarlo a cometer actos imperdonables. Un honorable policía perteneciente a la propia red del STC, donde este hombre sin protección alguna intentaba razonar con el tipo. Sin embargo, en cuestión de segundos la situación se tornaría en un escenario trágico, donde una discusión a base de palabras, donde el elemento de seguridad se esforzaba por detener las acciones del delincuente. Esto pasaría hasta un intercambio de acciones en donde ambos forcejeaban uno al otro, hasta que en pocos segundos el infractor sacaría un arma registrada como un revólver calibre 38 especial para disparar en 6 veces consecutivas contra el hombre, que carecía de protección alguna, hasta caer al suelo, mientras el grupo de personas que esperaba la llegada del metro se esparcieron a la distancia de la escena, siendo indiferentes y buscando su propio bien encima de la vida del policía, hasta que irrumpió en la escena un hombre que intentó detener al atacante. Su nombre era Esteban Cervantes Barrera, un albañil que en un intento de detener el ataque, buscando el bien de todos los presentes por encima de su vida propia, se lanzó sobre el homicida. El hombre falló al intentar arrebatar el revólver de las manos del culpable, con lo que este le disparó, aún siendo herido por una bala que atravesaba su cuerpo. Este siguió intentando detener al homicida, fallando en cada ocasión en la que se sobreponía las heridas con su voluntad y valor, hasta que este era herido de nuevo, con más balas por cada intento, hasta que el asesino le arrebató la vida al apuntar a su cabeza, eliminando todo rastro de vida con un tiro limpio en la cabeza. Los elementos de seguridad ya estaban conscientes de lo sucedido y en camino a la escena con 2 cuerpos sobre la acera, mientras que el homicida abordaba el metro, amenazando en ir en contra de los pasajeros, en cuanto balbuceaba intentando justificarse diciendo que era una obra de Dios
y que actuaba en contra del gobierno corrupto, controlando así la escena por lo menos 10 minutos. En cuanto disparaba al aire e infundía miedo en los pasajeros, hasta que este fue detenido, procesado y castigado por sus acciones en una cadena perpetua de 151 años, donde este desalmado invierte sus días en una celda, donde además familiares de las víctimas resultaron afectados, con 2 de sus cercanos muertos como consecuencia de lo sucedido, uno con un infarto y otro quitándose la vida al no poder soportar la noticia de haber perdido a un ser querido. El metro cuenta con la gran cantidad de 195 líneas, con una gran afluencia de gente en su haber, así que no es de extrañarse que miles de personas se lleguen a extraviar dentro de las instalaciones, especialmente niños, pero al final, la mayoría son encontrados y pueden regresar sanos y salvos a su hogar. En los últimos años, se ha hecho el recuento de personas en las cuales se les ve ingresar al metro, pero jamás se les ve salir. Y escuchen bien, que no son ni 10, ni siquiera 20, pues son más de 150 personas, las cuales lo último que supieron de ellos sus familiares es que ingresaron al metro, y al no saber de ellos durante días, exigen ver las cámaras de seguridad donde efectivamente se les ve entrar al metro, pero nunca se les ve salir, y que a pesar de que se ha movilizado a las autoridades correspondientes para dar con los desaparecidos, no se logra hallar ni una sola pista o avistamiento sobre ellos, como si se hubieran evaporado. Mientras no se tenga respuesta exacta sobre su paradero, se da para hacer muchas teorías y especulaciones, como que se trata de cultos secretos, aliens, fantasmas, fallas en la realidad o simplemente los secuestros que ya abordamos anteriormente. Y con la alta impunidad hacia la delincuencia que hay en el país, eso podría ser la opción más viable, pero aún así no hay que descartar cualquier otra opción, ya que dentro de las fauces del metro, cualquier cosa puede pasar, por más bizarra o paranormal que parezca. Pero dime, ¿tú qué piensas? ¿El metro es el Triángulo de las Bermudas mexicano o simplemente es un país con un alto índice de delincuencia?